A ver, seguro que alguna vez nos hemos preguntado cómo es posible que un acuerdo, firmado a miles de kilómetros, acabe afectando a nuestro día a día. Pues bien, hoy vamos a desgranar precisamente eso, el camino que sigue España para comprometerse con el mundo a través de los tratados internacionales. Es un baile fascinante entre política, derecho y soberanía. Vamos directos a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que todo un país, con su gente, su gobierno, sus leyes, quede legalmente vinculado por un papel firmado en el extranjero? Ya se puede adelantar que es un proceso mucho más complejo que una simple firma en un documento. Pues la respuesta, al menos en España, pasa por tres actores principales. Por un lado, tenemos a la Corona como jefatura del Estado. Por otro, al Gobierno, que es quien dirige la política exterior del país. Y finalmente a las Cortes Generales, o sea, el Congreso y el Senado, que al fin y al cabo representan la soberanía popular. Y es justo en cómo se relacionan entre ellos donde está toda la miga del asunto. Entonces, si hay que poner un nombre y un apellido a esa firma, ¿quién es la figura que en última instancia representa a todo el país? Pues la Constitución nos da una respuesta muy clara. Como podemos leer, es el rey quien formalmente da el sí quiero de España ante el mundo. Pero, ojo, y esto es fundamental, no es una decisión personal suya, ni mucho menos. El rey, en realidad, actúa siguiendo un guión que han escrito previamente el Gobierno y el Parlamento. Su firma es el sello final, la formalidad que culmina un compromiso político de todo el Estado. Claro que no todos los tratados son iguales. Y por eso, la Constitución española, que en esto es bastante lista, establece tres caminos o tres carreteras distintas para ratificar un acuerdo. Todo depende de lo importante que sea. No es lo mismo un pequeño acuerdo comercial que, por ejemplo, ceder competencias a una organización supranacional. Vamos a ver cada una de estas vías. Empezamos por la vía más potente, la más trascendental de todas, la que se regula en el artículo 93. Esta se activa cuando España decide, literalmente, ceder una parte de su poder. Aquí entramos en un concepto que suena muy serio, pero que es fundamental, la cesión de soberanía. A ver, ¿qué es esto? Pues básicamente significa que España acepta que una organización, como la Unión Europea por ejemplo, tome decisiones en temas que antes eran 100% nacionales. Es un paso tan grande que necesita la máxima garantía democrática posible, una ley orgánica, que exige una mayoría absoluta en el Congreso. Y que nadie piense que esto es un debate teórico. Para nada. Esto ha pasado y ha tenido consecuencias muy reales en España. El ejemplo más claro fue la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1985. Se hizo por esta vía, cediendo poder para, por ejemplo, adoptar el euro o para que Bruselas tenga algo que decir sobre nuestros presupuestos. O un caso más polémico, la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011, en plena crisis, que se hizo para priorizar el pago de la deuda por exigencias europeas. Bueno, dejamos la vía soberana y nos metemos en la segunda. Aquí ya no se cede poder, pero los temas son tan importantes que el Parlamento tiene que dar su visto bueno antes de nada. El artículo 94.1 en esto es súper claro. Nos da una lista cerrada, lo que los juristas llaman numerus clausus. O sea, que son estos y no otros. Si un tratado tiene carácter político o militar, si afecta a la integridad del territorio, a los derechos fundamentales, si supone un gasto importante para el Estado o si choca con leyes que ya existen, el Gobierno necesita la autorización previa de las Cortes. Sí o sí, no hay otra. Y ya por último tenemos la tercera vía, que es por así decirlo la vía rápida. Es la más habitual y se reserva para todos esos tratados y acuerdos que no encajan en las dos categorías anteriores, que son mucho más serias. Creo que en esta imagen se ve la diferencia súper clara, ¿verdad? El poder del Parlamento cambia por completo. En la vía anterior, la de autorización, las Cortes tienen un semáforo en rojo. Deben dar permiso antes de que el Gobierno firme. Pero en esta vía directa, el Gobierno tiene luz verde para firmar y su única obligación es informar al Congreso y al Senado después de que ya esté hecho. El control parlamentario es a posteriori, una vez que el acuerdo ya existe. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿y si de repente un tratado, da igual por qué vía, choca de frente con nuestra ley más importante, con la Constitución? Bueno, pues para eso existe un mecanismo de seguridad. Pues para eso tenemos un cortafuegos, una especie de control de calidad final, el artículo 95. La regla es simple y es tajante. La Constitución es la norma suprema. Punto. Si hay dudas sobre si un tratado es compatible, se le pregunta al Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal dice que hay conflicto, solo hay dos salidas. O se descarta el tratado o se reforma la Constitución, que es algo muy serio. No hay término medio. Y todo esto nos deja en la puerta de la última gran pregunta, que es un debate jurídico fascinante, la verdad. Una vez que un tratado ya forma parte de nuestro sistema, ¿dónde se coloca? ¿Está por encima de nuestras propias leyes? Fijaos lo que dice el artículo 96. Una vez que un tratado internacional se publica en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, pasa a ser ley en España.
Y lo más importante, una ley que se apruebe después no puede contradecirlo ni cargárselo. Tiene una especie de blindaje especial. Pero aquí viene la trampa, el detalle. El artículo dice que el tratado formará parte del ordenamiento, ¿vale? Pero no nos dice en qué puesto. ¿Es como una ley normal? ¿Está por encima de las leyes ordinarias? ¿Justo por debajo de la Constitución? No lo aclara, y esa ambigüedad es precisamente la que alimenta un debate jurídico interesantísimo. Y con esta reflexión llegamos al final. Sabemos que la Constitución es la norma suprema antes de firmar un tratado. Pero una vez el tratado está dentro de nuestro sistema, ¿qué prevalece si hay un conflicto? La Constitución es el pilar de todo, pero la palabra dada a nivel internacional también obliga. Y esa tensión, esa balanza entre la ley de casa y la ley del mundo, es uno de los grandes debates jurídicos de nuestro tiempo. Y la verdad, no tiene una respuesta fácil.